Buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta, su casa de estudios en la Universidad IEXI. Ahorita vamos a hablar en la parte del derecho de familia, vamos a hablar de algo tan trascendental como lo es el matrimonio. El matrimonio o unión conyugal es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso religiosas. ¿Dictaminadas por dónde? ¿Por quién? ¿O cómo se dictamina esto? Son dictaminados por la sociedad donde hacen vida estas personas. Así como el matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y religiosa. Es una entidad cultural y tradicional, es decir, que el matrimonio lo podemos entender de distintos tipos y conceptos sociales, culturales, legales y dependiendo de la tradición específica de una sociedad y su imaginario. Así el matrimonio es comúnmente regulado por la ley, sobre todo para prohibir las uniones que culturalmente se consideran inadecuadas, como las incestuosas, porque tienen una existencia milenaria, con presencia en sociedades que comprendían la justicia, el Estado, de modo muy distinto al contemporáneo. Es así como el matrimonio viene desde años muy atrás, desde que se formó la sociedad, viene el matrimonio. El matrimonio es una institución fundamental del derecho de familia, ya que es la base de la familia como tal. Esta circunstancia hace que el matrimonio sea el eje de todo el sistema jurídico familiar. ¿En qué sentido? Pese a los embates de ciertas doctrinas, costumbres sociales, el matrimonio sigue siendo la forma fundamental y más perfecta de constituir familia. Es así como tenemos la base de la sociedad y por eso la importancia del matrimonio trasciende el campo social. No puede progresar el Estado que descuida su política familiar. El Estado que no valora y no le da importancia a la estructura familiar no puede lograr una sólida organización familiar y si se descuida de esa forma perfecta de constitución, que es el matrimonio. En efecto, como la familia es la célula fundamental de la sociedad, el matrimonio es el fundamento de aquella y es ineludable o indudable que la sólida estructuración de este último dependerá de qué, de la cohesión y robustez de este organismo social, de esta base social que constituye de manera recíproca la familia. Como es bien dicho que la familia es célula fundamental de la sociedad, papá y mamá son los que crean esa familia. Papá y mamá constituyen un matrimonio entre hombre y mujer libre. Es allí donde procrean a los hijos y se hace un hogar, una familia, y esa familia es la que va a salir a la sociedad a desenvolverse, a organizarse, a tener el futuro de ese estado y por eso es que debe ser tanto protegida como debe ser tener sus límites establecidos. Es donde hay familias unilaterales, familias donde existe solamente papá, donde existe solamente mamá, donde hay descuidos dentro de la sociedad. Eh, Hay un fenómeno que se está presentando en Venezuela y es donde papá y mamá se van al exterior a buscar un mejor porvenir con el tema de la migración y dejan a sus hijos en hogares no funcionales, hogares disfuncionales con los abuelos, con los tíos, incluso hasta con los vecinos. Es allí donde el Estado no está protegiendo a la familia y no se le está dando un debido tratado a esta situación. Al igual que
existen muchas parejas en unión libre y no han constituido un matrimonio, por lo tanto debe impulsarse este tratado, este contrato del matrimonio para que pueda ser establecido dentro de la sociedad y dentro de lo que llamamos hoy el organismo social y que haya una perfecta cohesión para que todo funcione de manera armónica. Dentro del matrimonio en el siglo XX, a ver, durante las primeras décadas del siglo XX, encontramos que el matrimonio mostró mayor evolución que las del siglo anterior. Es aquí que mayor parte de la población permaneció indiferente ante el matrimonio, pues para ellos, que nunca percibía los efectos del derecho a la herencia, poca significación revestía a la expresión jurídica de la familia. Es así que, involucrando el matrimonio desde el siglo XX, existían los cambios suscitados por la actividad petrolera. Imprimieron su huella en la evolución del matrimonio a partir de 1920, fecha en la que se eleva la frecuencia de matrimonios y el matrimonio en Venezuela es una evidencia en que su desarrollo histórico reciente en un progreso significativo, hasta un punto de llegar a registrar en los últimos 30 años cifras muy similares a países industrializados. El 26 de julio de 1982 se promulgó la Ley de Reforma Parcial del Código Civil venezolano. Este código es actualmente vigente en Venezuela todavía, hecho que vino a significar un cambio en algunos aspectos relacionados con el matrimonio en Venezuela, así como también condiciones diferentes respecto a la administración de bienes conyugales, al reconocimiento de los hijos habidos fuera del matrimonio, los derechos de herencia, las causales de divorcio, la patria potestad compartida por ambos padres, etc. Este código está tan completo que desde el año de 1982 hasta la fecha actual, rige nuestra sociedad civil y rige en gran parte la importancia de esa protección tanto del matrimonio como de la familia dentro del derecho de familia que le da el Estado venezolano para garantizar que exista, garantizar que se dé, garantizar el perfecto desarrollo de esta sociedad. Y es así como el aumento de esa frecuencia de los matrimonios en Venezuela responde a positivos cambios. ¿Qué cambios? A los socioeconómicos. Pues esta generalización de la propiedad de todas las clases sociales y la evolución jurídica que de ella estimula y obliga a pensar que el matrimonio en nuestro país está afianzado en el comportamiento típico de las sociedades modernas. Luego tendremos las características del derecho del matrimonio, las características del matrimonio. Basándonos en la evolución histórica del matrimonio, dentro de las características tenemos en el derecho romano que el matrimonio en el derecho romano sufrió una constante evolución, de suerte que el matrimonio justiniano es muy diferente al matrimonio clásico romano. Sin embargo, mantuvo ciertos caracteres generales. Es así como el matrimonio solo era posible entre ciudadanos romanos, en uniones libres con esclavos o de estos entre sí, y se llamó contubernio. Solo se podían casar las personas que eran ciudadanos romanos, las personas que eran libres. Los esclavos se casaban entre ellos, pero ellos no podían casarse con un ciudadano romano porque los esclavos se consideraban propiedad y se consideraban cosas. De estos, el matrimonio era un hecho al que se reconocía efectos jurídicos.
Luego se perfecciona el matrimonio mediante la concurrencia de dos elementos, uno material o físico, el conutio, que consistía en la unión del hombre y la mujer, que se ponía de manifiesto mediante la deducción de Milerius, el dominio, y otro, que el psíquico o espiritual, el afecto marital, que consistía en la voluntad de tenerse y quererse como cónyuge. Esta era la característica y la voluntad que debía existir entre el hombre y la mujer, que no era un acto volitivo, único e inicial, sino que debía renovarse de momento en momento para darle vida al elemento material o físico. Los dos elementos del matrimonio romano eran necesarios y suficientes. ¿Por qué eran necesarios? Porque para perfeccionar el matrimonio debían concurrir a ambos elementos. O sea, tendría que ser necesario y suficiente, que fueran libres, que fuera hombre, que fuera mujer, que existiera afecto marital, que existiera espiritual. Eso es suficiente porque desde que se daban los elementos se perfeccionaba el matrimonio. Y sin que fueran necesarias las ceremonias especiales, existía una intervención de funcionarios especiales y de ningún otro requisito. Luego el matrimonio romano era perpetuo y disoluble. Aparentemente existe contradicción entre esos dos caracteres en el matrimonio romano. Sin embargo, los romanos resolvían el problema estableciendo que la perpetuidad del matrimonio era ideal al sentido de que cuando se perfeccionaba el matrimonio por las concurrencias de dos elementos constitutivos, había que pensar, los esposos tenían intención de quererse y tenerse, como tales a perpetuidad. No existía en Roma el matrimonio a término o bajo condición. La disolubilidad del matrimonio en el derecho romano era consecuencia de la incoercibilidad del afecto marital. En efecto, el afecto marital como acto de voluntad era incoercible. Por ser incoercible y por no poderse lograr su cumplimiento forzoso, podía faltar y al faltar se disolvía el matrimonio. Es así como también en el derecho romano se distinguían dos tipos de matrimonio. El cum manus, que es este donde la esposa pasaba a estar bajo la autoridad del marido, es decir, del pater familia de este, y el sine manus, que es cuando la mujer pertenecía bajo la potestad de su pater familia. Cuando se casaban, bajo la figura del cum manus, pasaba al pater familia o a la autoridad de su esposo. Este adquiría la condición de pater familia. Y cuando se casaban bajo la condición del sine manus, quedaba bajo la condición de su padre o el pater familia que operaba dentro de su organización, teniendo que el pater familia era quien llevaba las reglas y las obligaciones dentro de esa familia. En este caso, el padre que tenía el derecho sobre los que venían a su disposición. Luego, dentro de las características del derecho al matrimonio, tenemos el derecho canónico. El derecho canónico viene a regular lo que es la parte religiosa. En esta parte religiosa hablamos de las características importantes del matrimonio. Son la unidad y la indisolubilidad. Esta unidad es porque solo es posible el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se dice que cuando se unen se convierten en uno solo y los problemas del uno forman parte de los problemas del otro. Esa indisolubilidad porque puede desenvolverse y es posible
que durante la vida de los cónyuges solo se disuelve por la muerte. Para el derecho canónico no hay formas de disolver el matrimonio. Sin embargo, si no se consuma el matrimonio, se puede disolver, porque ya al consumarse el matrimonio, ya queda ese vínculo matrimonial establecido. Ajá, no se puede destruir el vínculo por una causa diferente a la muerte de los cónyuges. La influencia del derecho canónico comenzó, aunque tímidamente en el siglo XIX, se hizo más importante en el XIII, en el siglo XIII. Protege en gran parte, inclusive del Código Civil, ha saltado a nuestra Constitución, que de allí se derivan, de ese compendio de leyes, como lo es el Código Civil, se derivan las demás leyes orgánicas, leyes establecidas que dan como tal respuesta a esa información. El aumento de la frecuencia de los matrimonios en Venezuela responde a los cambios socioeconómicos, a la generalización de la propiedad de todas las clases sociales y a la evolución jurídica que de ellas ha estimulado y obliga a pensar que el matrimonio en nuestro país está afianzado en el comportamiento típico de las sociedades modernas. Luego hablamos de las características del matrimonio, allí donde establecemos el derecho romano, que sufrió una constante evolución, de la suerte de que el matrimonio justiniano es muy diferente al matrimonio clásico romano. Sin embargo, que mantuvo ciertos caracteres generales, que el matrimonio solo era posible entre ciudadanos romanos, la unión libre con esclavos o de estos entre sí, y se llamó contubernio, es decir, que el matrimonio que se establecía solo entre esclavos era un contubernio, no era un matrimonio como tal, no era la unión entre ellos para procrear pues más esclavos, y esos esclavos ellos pertenecían a la propiedad de quien los dominaba, quien tenía esa propiedad. El matrimonio en el derecho romano era un hecho al que se reconocía efectos jurídicos. Se perfecciona el matrimonio durante la concurrencia de los elementos, uno material, uno físico, que consistía en la unión del hombre y la mujer y que se ponía de manifiesto mediante la conducción y el dominio de estas personas, que era psíquico, que era espiritual, que era el afecto marital, que consistía en la voluntad de tenerse y de quererse entre cónyuges. Que estos elementos del romano eran necesarios y suficientes, necesarios porque para que se perfeccionara el matrimonio debían de concurrir a ambos elementos, y suficientes porque desde que se daba los dos elementos se perfeccionaba el matrimonio, sin que fuera necesario las ceremonias especiales y las intervenciones de funcionarios especiales sin ningún otro requisito. En el derecho romano, el matrimonio romano era perpetuo, disoluble, aparentemente, y que existe una contradicción entre dos caracteres del matrimonio romano, porque ellos resolvían el problema estableciendo que la perpetuidad del matrimonio era ideal al sentido de que cuando se perfeccionaba el matrimonio, por esta concurrencia de los dos elementos constitutivos, había que pensar que los esposos tenían intención de quererse, de tenerse como tales. La perpetuidad no existía en Roma. El matrimonio a término o bajo condición. La disolubilidad del matrimonio en el derecho romano era consecuencia de esta incoercibilidad del afecto marital. El efecto de ese afecto marital como acto de voluntad era incoercible por ser
o no poderse lograr su cumplimiento forzoso, podía faltar de esa y se disolvía ese matrimonio. En derecho romano se distinguen dos tipos de matrimonio, el cum manus y el sine manus. El cum manus es donde la esposa pasaba bajo la autoridad del marido o del pater de familia. Y de este es el sin manus, que es donde la mujer permanecía bajo la potestad de su pater familia, o sea, no salía dentro de su pater familia, sin embargo, constituía un matrimonio. Y el cum manus, su marido, formaba parte, un pater familia aparte, y se constituía bajo de ese pater familia dentro de esa sociedad. Hablamos en el derecho canónico. Existen características importantes del matrimonio canónico. Y en estas son la unidad y la indisolubilidad. Estas porque solo es posible el matrimonio entre hombre y mujer, entre un hombre y una mujer. Y es indisoluble porque solo pueden disolverse durante la vida de los cónyuges. Solo se disuelve por la muerte. La indisolubilidad supone a esta la imposibilidad de destruir ese vínculo matrimonial que existe, una causa diferente a la muerte de los cónyuges. Esta influencia del derecho canónico comenzó tímidamente en el siglo IX. Se hizo más importante en el siglo XIII. ¿Con quién? Con la reunión del Concilio de Letrán y sobre todo con la celebración del Concilio de Trento entre 1452 y 1563. Este concilio divide al derecho canónico en dos periodos, el antiguo o pretridentino y el moderno o posttridentino. Es a partir del Concilio de Trento que se observa sus normas y se hizo obligatorio. El matrimonio en el derecho canónico es así, el mismo tiempo religioso y jurídico. A ver, es un contrato y este contrato es consensual. Las partes están de acuerdo con el contrato. En el derecho canónico antiguo es solemne y a partir del Concilio de Trento este contrato es elevado por Jesucristo a la dignidad del sacramento y por ello es indisoluble porque representa la unión de Cristo con la Iglesia y como esta es indisoluble pues es una de las características dentro del derecho romano y dentro de las bases del matrimonio. Luego viene el derecho moderno. Seguimos con las características del matrimonio en el derecho moderno. Es así como observamos que los caracteres del matrimonio en el derecho civil moderno son, entre otros, tenemos a los siguientes que podemos mencionar ahorita. La unidad, porque solo es posible el matrimonio entre un hombre y una mujer, es decir, se unen entre sí, se entrelazan y se establece una unión para poder establecerse un matrimonio. La perpetuidad, porque cuando dos personas se casan, lo hacen con el propósito de que la unión sea para toda la vida. Y aunque después se divorcien, siempre hay en el matrimonio un connatural sentido de pertenencia. El consentimiento matrimonial ha de ser puro y simple. No puede darse sometiéndolo a un término o a condición. En este caso es importante mencionar que el Código Civil establece que cuando la mujer menor de edad es secuestrada por menor o mayor, secuestrada por su pareja, las obligan a casarse.
Incluso pues aquí está en contra porque dice se le está sometiendo. Pero cuando es así a nivel de secuestro, se establece el matrimonio para que se le es de una condición de legal dentro de esa. Anteriormente, en nuestra sociedad existía mucho el rapto de la mujer. A la mujer ser raptada por su novio, pareja, pretendiente, se establecía que debían casarse para que se pudiera, o a través de la sociedad, mantenerse esa unión. El laicismo, porque solo el matrimonio civil produce efectos jurídicos. Es decir, que solo con ir a firmar ante el registro y establecer un matrimonio civil ya tiene efecto jurídico, ya se puede establecer de que existen esposos. Existe otra de las características dentro de nuestro derecho moderno, como lo estábamos mencionando, y es la solemnidad. Esta es porque para que se perfeccione el matrimonio debe cumplirse un consentimiento porque el acuerdo entre los contrayentes y para tomarse como marido y mujer es uno de los supuestos del matrimonio. Esto va dentro del consentimiento. Tenemos laicismo, porque no necesariamente hay que casarse por la iglesia, porque solo el hecho de ir al matrimonio por el civil, por el registro civil, dar el sí, firmar el acta de matrimonio, ya produce efectos jurídicos. La solemnidad es porque se perfecciona el matrimonio y debe cumplirse una serie de formalidades que se establecen dentro de la ley. La ley establece a el registrador o a las figuras jurídicas establecidas las palabras, el acto procede de la siguiente manera, se le establece las preguntas adecuadas a las partes, a los cónyuges y a los testigos que hacen parte del acto solemne como lo es el matrimonio. El consentimiento, porque el acuerdo entre los contrayentes para tomarse como marido y mujer es uno de los supuestos del matrimonio. Luego viene la intervención del Estado. ¿Dónde interviene el Estado? A través de el funcionario público competente, que es dentro del registro donde se hace el matrimonio, o el registrador o la persona adecuada para casarlos, se traslada hasta el sitio donde estos van a realizar la solemnidad del matrimonio. Debe declarar la formación del vínculo después de que los contrayentes han manifestado su consentimiento, es decir, el funcionario que esté autorizado para realizar la solemnidad del matrimonio, el acto, lo declara formal dentro de ese vínculo jurídico, como lo es el matrimonio, los declara esposos. Y es allí donde los contrayentes manifiestan su consentimiento. O sea, sí deseo casarme, el otro sí deseo, sí acepto. Y al aceptar y al dar ese consentimiento, los contrayentes, en este caso los cónyuges, son los que establecen ese vínculo de matrimonio. Tipo de matrimonio. Tenemos el matrimonio religioso. El matrimonio religioso involucra un conjunto de ritos y ceremonias con un fuerte componente simbólico, determinados por el tipo de religión de la cual se trata. Judía, católica, islámica, etcétera. Entre estos, pues tenemos los matrimonios de la religión cristiana, los adventistas, esas religiones. Generalmente exige que ambos cónyuges practiquen la misma fe, o sea, que consideren dentro y hagan vida dentro de la misma religión.
y suele ser mucho más rígida con sus mandatos y exigencias. Cada religión establece las condiciones, cómo va el matrimonio y cómo se establece el matrimonio religioso dentro de su religión, valga pues, dentro del encargado. En la católica existe un sacerdote, en los cristianos existe un pastor y así sucesivamente. Luego tenemos el matrimonio civil. Dentro del matrimonio civil se trata de la contrapartida legal, laica y jurídica del matrimonio religioso, la cual se rige por las leyes del Estado y no por los mandatos de la religión o la moral. Es mucho más permisivo y en ciertas ocasiones es el único valedero ante la justicia. Para que exista matrimonio religioso, también debe de existir matrimonio civil, para que éste tenga efecto oponible a terceros, para que tenga efectos legales, para que se constituyan los derechos y deberes que se establecen dentro de la sociedad. El matrimonio religioso viene sobre la moral, las buenas costumbres. En los matrimonios católicos la mujer debe llegar virgen al matrimonio, creo que en los cristianos igual. Este, es tradición vestirse de blanco. En el matrimonio civil es la contrapartida porque es la parte legal, jurídica y que le establece derechos y obligaciones a los contrayentes. Tenemos el matrimonio igualitario y homosexual. Ojo, en Venezuela no está constituido este matrimonio, pero es un tipo de matrimonio a nivel internacional. Se trata de la unión entre dos personas del mismo sexo, bajo los mismos términos del matrimonio civil heterosexual. En algunas latitudes es más aceptado que en otras, es decir, en Venezuela no está establecido el matrimonio de ambos sexos y en algunas lo es bajo y en nombres distintos al de matrimonio, como unión civil. Un tema muy controvertido. En algunos países ya está en condiciones, ya los pueden utilizar, ya existe el derecho al matrimonio en ambos sexos. En Venezuela todavía no, y no hay oportunidad ni en discusión del matrimonio en ambos sexos. El matrimonio por conveniencia. Se llama así a los matrimonios que, en principio, no nacen del amor, sino del interés. O sea, de un intercambio como cualquier otro. El matrimonio por interés no es bien visto socialmente, a pesar de que en la antigüedad de todas las formas de matrimonio eran así. En principio, por interés, el príncipe y la princesa solían casarse para unificar sus reinos y no porque se amaran. Esto es un ejemplo bien dado sobre eso. A ver, este matrimonio por conveniencia dentro de nuestra modernidad se ha visto muy involucrado en referente a estos matrimonios que se le llaman los de migración, para adquirir nacionalidades en otros países. Cuando las personas se casan, eso es un matrimonio por conveniencia, pero es vulnerar la ley para poder tener un fin común, un bien, y se les cancela o hacen un contrato a la persona y se casan con ese fin. Esto es un ejemplo de matrimonio por conveniencia. Luego vemos por encimita el divorcio, que el divorcio es el acto legal de interrupción del matrimonio, es decir, la separación legal que disuelve la comunidad conyugal. La comunidad de bienes creada por el matrimonio se realiza conforme a términos acordados jurídicamente, dependiendo del grado de entendimiento y de los cónyuges que están por separarse. En algunos casos, uno de los dos debe demandar al otro para exigir el fin del matrimonio y se establece un juicio.
El divorcio, si bien aceptado por algunas iglesias, no es afín a la religión y en muchos casos los individuos divorciados no pueden volver a casarse por la iglesia hasta se produzca la muerte de su expareja, pues a los ojos de la religión siguen casados con ella. Es decir, el divorcio, por lo menos en el derecho canónico, lo vimos anterior, solo produce la extinción del matrimonio a través de la muerte del cónyuge. Existen otras vertientes variables donde está la consumación del matrimonio, pero para eso, dentro del derecho canónico, se hacen una serie de pruebas, porque si el matrimonio no fue consumado, se puede evidenciar y se puede disolver el matrimonio. Es la única manera que pueda existir. De resto de ese divorcio no es aceptado porque en la iglesia la única manera de extinguir ese matrimonio es con la muerte. Y muchas religiones profesan la misma circunstancia y las mismas características, por ende, para divorciarse deben o extinguirse la persona o establecerse unas circunstancias. Sin embargo, como las evoluciones de la sociedad avanzan con el derecho, se espera o se estima que se detenga en algún momento respuesta a esta situación, a estos temas de tan mayor relevancia. Muchas gracias. Cualquier duda estaremos presentes bajo la plataforma.